Gloria a Dios, Iglesia de Cristo, Dios te bendiga grandemente en esta tarde. Tuvimos algunos problemas con el internet cuando quisimos transmitir en vivo el mensaje de hoy. Sin embargo, aquí estamos, pidiéndole a Dios nuevamente su respaldo y proclamando en el nombre de Jesús, sin autoridad y sin poder, toda retaliación y toda oposición de las tinieblas a que la palabra de Dios sea glorificada. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45 y versículo 46. Y dice así la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, 45, 46, los versículos. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Nazaret era un pequeño pueblo en el cual podían vivir en ese momento, cuando sucede esta escena, aproximadamente no más de 150 personas. Y había un rechazo generalizado hacia Nazaret porque lo consideraban como una representación de Jerusalén en Galilea. Había un asunto de religión, había un asunto palestino de por medio. Adicionalmente a esto, Nazaret era el punto más cercano a Roma. Esta expresión de Natanael, si usted mira conmigo en Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estamos hablando de ese rechazo que experimentó Jesús por parte de aquellos que literalmente lo vieron nacer. La expresión de Natanael es una expresión que es propia de aquellos que en determinado momento solo ven lo que la apariencia les muestra delante de sus ojos. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. ¿Cuántos de los que en este momento están escuchando este mensaje tuvieron que sufrir en carne propia una expresión como la que lanzó Natanael? ¿De cuántos hablaron? Miremos esta expresión de Natanael trayéndole una aplicación práctica, porque Natanael dijo: de Nazaret saldrá algo bueno. Y si nosotros traemos esta aplicación práctica y la enfocamos en lo que es la familia, ¿cuántos pudieron escuchar: de los Sotos saldrá algo bueno? ¿De los Padilla saldrá algo bueno? ¿De los Márquez saldrá algo bueno? ¿Acaso de los Contreras? ¿De los Pavón? ¿O de los Romero? ¿O de los Torres? ¿O de los González? ¿O de los Caballeros? ¿Podrá salir algo bueno? ¿Cuántas veces quizás tuvimos que soportar expresiones como estas que evidenciaban que quienes las lanzaban definitivamente estaban prejuzgando y estaban maldiciendo la familia de la cual nosotros venimos? ¿Cuál sería tu respuesta hoy? Si tu familia fuera un árbol, ¿crees tú que un árbol podrido podría dar un fruto bueno? ¿Cuántas veces, viendo lo que veía Natanael, nosotros mismos hemos desechado nuestra propia familia?
hemos puesto en poco nuestra propia familia, ese árbol del cual vinimos. Aún cuántas veces, y me incluyo, llegamos a decir, ¿por qué nací en esta familia? La respuesta sería, muchos. ¿Por qué? Porque en determinado momento, estando sin Cristo, no le veíamos sentido, no le veíamos propósito a la familia de la cual vinimos. Y para entender esto un poco más, en el sentido de lo que estoy aplicando, yo le invito a que vaya conmigo a Lucas 6, versículo 43, y aquí habla Jesús. Y dice Jesús, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Tremenda palabra lanza Jesús, porque esta palabra llega incluso a cuestionar las expresiones nuestras también. Esta palabra del árbol la traemos al contexto que venimos estudiando con respecto a la expresión de Natanael. Y yo le invito a que usted mire su familia como ese árbol y usted el fruto de ese árbol. Otra pregunta. Vaya a un espejo, coja un espejo en este momento y mírese. ¿Qué ves allí? ¿Qué ha hecho Cristo en ti? ¿De dónde te sacó Cristo? Quizás hoy aún ves a tu familia como ese árbol malo. Sin embargo, tú te ves en el espejo y ves un fruto diferente. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los defectos que puede tener ese árbol del cual provienes, llamado familia, Cristo hizo un injerto en ese árbol malo, en esa familia torcida, en esa familia degenerada, en esa familia sucia, en esa familia vil, como la quieras llamar. Él ahora ha puesto un buen fruto. Ese fruto se llama como te llamas tú. Así de sencillo. Pero ese árbol ahora lo que menos necesita de ti es tu juicio. Necesita tu oración. Vamos a discernir la palabra que dijo Jesús. No es buen árbol el que da mal fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Si tú en este momento eres un buen fruto, ¿por qué cuestionar, juzgar, condenar y tener en poco al árbol del cual saliste? Si tú eres un buen fruto, ese árbol que a tus ojos quizás todavía lo ves podrido, dañado, espinoso, ese árbol feo ha dado un buen fruto. ¿Y sabes qué? Muchos usamos el dolor y las heridas que nuestras familias, los árboles, nos hicieron. Y con ello justificamos estancar nuestro proceso, dejar de crecer espiritualmente. Pero ese no es el plan de Dios. Tú eres un buen fruto, un nuevo fruto. Y un nuevo fruto tiene una nueva semilla adentro. Y esa nueva semilla adentro está llamada a engendrar otro árbol bajo una perspectiva y bajo un propósito diferente. Que lo que todos vean en ti borre el Nazaret, borre el árbol malo a los ojos del mundo del cual tú saliste. Yo te comento algo.
Iglesia, Jesús siguió siendo Jesús de Nazaret hasta que murió. Y fíjate que de ese Nazaret que no podía salir nada bueno, salió el Señor y Salvador de la humanidad. El árbol del cual tú vienes necesita cambiar. Sí, así es. Pero para que ese árbol cambie, para que cambie su fruto, ese árbol necesita cambiar dos cosas: el alimento y las raíces que lo sostienen. ¿Por qué es fundamental cambiar de alimento? Porque el alimento del árbol está asociado al terreno en que está sembrado el árbol. Y el terreno en que el árbol ha sido sembrado incide en el fruto del árbol. Hay familias que no fueron fundadas en el amor. Y tú no tienes la culpa de eso, es cierto. Pero tener al Espíritu Santo dentro de ti te llama a entender qué está pasando en esa familia de la cual tú vienes. Hay familias que fueron fundadas simplemente porque hubo una mujer aburrida que hace tantos años atrás se cansó de ser la sirvienta, se cansó de ser la que tuvo que terminar criando hijos que sus padres adultos tuvieron, estando ya los hijos mayores crecidos, y optaron porque el primer hombre que apareció, la primera mujer que apareció, dijeron: esta es, y con este monto un hogar. Y un hogar que no se fundamenta en el amor es un hogar que se convierte en un árbol podrido y con malas raíces. Tu familia no necesita tus juicios. Tu familia no necesita tus chismes. Tu árbol no necesita tus murmuraciones, ni tus pleitos, ni tus divisiones. Tú como hijo, como hija de Dios, no puedes propiciar más situaciones que dañen el árbol del cual vienes. Recuerda algo: para que haya un pleito se necesitan dos. Te invito a que vayas conmigo a Proverbios, capítulo 15, versículo 1, y dice: la blanda respuesta quita, ni siquiera dice aplaca, dice quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, la ira, el enojo, la rabia, como lo quieras llamar. Cuando en medio de una circunstancia, en vez de abonar el terreno con palabras que fabriquen más conflictos, procuras callar o procuras evitar que el conflicto crezca, el terreno va a cambiar. El terreno va a cambiar. ¿Cuántos conflictos, cuántos pleitos, cuántas lágrimas, cuántas tristezas, cuántas amarguras, cuántas divisiones se hubieran evitado si hubieras aprendido a callar, si hubieras aprendido a respetar, si hubieras entendido que en tu fuerza no ibas a resolver nada? Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de familia. La cuarentena se ha convertido en un tiempo de familia. Por eso es tiempo de cambiar el terreno. Es tiempo de cambiar el alimento que está recibiendo el árbol. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Y te invito a que lo leas. Primera de Corintios 6, 7. Dice: así que, por cierto, es ya una falta entre ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufre más bien el agravio? ¿Por qué no sufre más bien el ser defraudado? Y dice el versículo 8: pero ustedes cometen el agravio y defraudan
y esto a los hermanos. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintios. ¿Y sabe por qué le estaba exhortando? Porque estaban peleando delante de los incrédulos. Estaban resolviendo al estilo que el incrédulo resolvía sus problemas, pero se ufanaban de ser cristianos. ¿Acaso no está sucediendo hoy igual? ¿A cuántos no les importa que los vean congregándose en un lugar y que al mismo tiempo los vean de calle a calle, de pared a pared, gritándose, ofendiéndose, maltratándose, diciéndose obscenidades, sin importar que el mundo está mirando hacia la iglesia de Cristo? Cualquiera dirá, es que es fácil lo que dice allí. No, no es fácil. Quebrantar nuestra carne no es fácil. Quebrantar nuestro ego no es fácil. Pero si el Espíritu Santo a través de Pablo dice, ¿por qué más bien no sufres el oprobio? O sea, si te humillaron, calla. Dios pelea por ti. Si dijeron una mentira, no son tus palabras las que van a justificarte. Deja que Dios saque la verdad a la luz. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo propicio para la familia. Y tu familia lo que menos necesita en este momento, tu árbol lo que menos necesita en este momento, es que tú fabriques más conflictos. El árbol en este tiempo puede ser transformado. Yo creo que tú puedes decir amén a esa palabra. Ve conmigo a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Mira lo que dice. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabes qué está diciendo Pablo allí? Deja tu ego. El hecho de que veas en el espejo a alguien diferente, el hecho de que hayas avanzado, el hecho de que te hayas preparado, el hecho de que hoy tengas un cargo, el hecho de que hoy tengas un empleo o una posición y veas hacia tu familia y quizás ante tus ojos humanos los veas como poca cosa. No es para que tu ego se ensanche, no es para que tu vanagloria crezca. Es para que estés agradecido con Dios, porque a pesar de esa raíz humilde, de ese árbol humilde, de ese árbol feo que ves ante tus ojos, hoy eres, gracias a que Dios te puso en ese árbol, hoy eres lo que eres, ¿sabes? No es el tiempo de que estés juzgando al padre que se equivocó, a la madre que te abandonó, al abuelo que no te dejó herencia, al primo que se acabó lo que crees que era tuyo. No es el tiempo. Si hoy ves un fruto diferente, no es para que te creas superior, sino por el contrario, para que sirvas para edificar el resto del árbol. Tú puedes propiciar un nuevo alimento para el árbol que es tu familia. Hubo un endemoniado en Gadara. Dice la Biblia que lo amarraban con cadenas, que convulsionaba, que no podían con él. Y cuando Jesús hizo una tremenda liberación en este hombre, Jesús le dijo, ve a los tuyos, ve a tu árbol, ve a tu Nazaret y dile, cuéntale las cosas grandes y maravillosas que he hecho contigo. Pero hoy muchos no se pueden acercar a su familia a decirle lo que Cristo ha hecho conmigo, precisamente porque se estancaron. Precisamente porque sus palabras van a decir una cosa, pero sus acciones, su testimonio grita otra. ¿Cómo predicarle a tu familia? Entra en el reposo de Dios. Si te ven de conflicto en conflicto, de pleito en pleito, de problema en problema, de circunstancia en circunstancia, la esposa tratando al esposo como si fuera
el peor de los sirvientes, o el hijo más rechazado y más sucio y más desechado, o el esposo tratando a la esposa como si fuera el tapete donde se limpian los pies, y después pretender venir a hablar de Cristo. Perdóname, iglesia, pero eso es basura. Eso así no funciona. Las palabras impactan, es cierto, pero el testimonio convence. Tus palabras pueden sonar hermosas, pero tu fruto es el que convence al árbol de que necesita otro alimento. Ahora, el árbol se alimenta por las raíces. Las raíces alimentan y sostienen el árbol. Por eso es que es fundamental que permitas que Dios trabaje en las raíces de tu árbol, en las raíces de tu familia. Tu familia necesita ese proceso. Ellos no son una casualidad en tu vida. Tú no eres una casualidad en la vida de ellos. Por eso es que es necesario que a partir de esta palabra tu actitud empiece a cambiar. Deja de juzgar a tu hermano por el hecho de que tu madre o tu familiar tenga preferencia por él. Ora por tu hermano. Ora por tu madre. De repente él ha tenido actitudes que lo han llevado a ganarse el corazón de las personas que lo ayudan. Hay personas que pretenden imponer el que lo ayuden. Hay personas que pretenden exigir ayudas. Lo que se decían los ancianos, limosnas con fusil. Y esto no funciona así. Y máxime cuando decimos que somos hijos de Dios. Si Dios no ha tocado a alguien para darte, ora para que Dios haga el estilo de Él. Pero no juzgues a tu papá, no juzgues a tu madre por el hecho de que a uno le dé y a ti no te dé. Si Dios no lo está permitiendo, es porque Dios sabe qué es lo que está haciendo contigo. Y qué si Dios está utilizando aún la dureza del corazón de esa persona para mostrar su gloria en ti. Y mañana más tarde que esa gente vea, que esa familia vea, que ese árbol vea, que aunque te dieron la espalda, Dios nunca te abandonó. Y eso es testimonio. Tu familia, tu árbol necesita tu oración. Tu actitud hacia ellos propiciarán cambios. Y volvemos a Juan 1:46. Ese Nazaret del cual despóticamente, porque fue una manera bastante déspota en que habló Natanael, ese Nazaret rechazado, cuestionado y foco de burlas, fue el lugar que Dios escogió para que naciera el Mesías, el Salvador de la humanidad. Y ese árbol del cual tú vienes, ese árbol que tú muchas veces has rechazado, ese árbol del cual muchas veces has hecho burla, ese árbol que tú has dicho no lo perdono, no la perdono, de allí naciste tú. Ese árbol ha dado un gran fruto. Ese fruto eres tú. Entonces ese árbol no es malo, porque Jesús dijo que un árbol malo no daba buen fruto. Discierne la palabra. Si el árbol fuera malo, tú hoy no dieras buen fruto. Simplemente el árbol, tu familia, necesita cambiar su enfoque. Y con tus gritos no lo vas a lograr. Esto no se trata de religión. Mira, te voy a compartir una anécdota que es un testimonio real. En cierto caso, una mujer se acerca a hablar conmigo y me dice que su hijo no es incrédula, pero que ella tiene 30 años en el Evangelio. Y su hijo no cree en Cristo. Y que ella no vivía con ese hijo. Ese hijo se fue a vivir con su papá. Y resulta que ese hijo se hace adulto y le dice: mamá, quiero que conozcas a mi novia con la que estoy viviendo. Tú y yo sabemos que para el mundo la fornicación es algo natural.
Pero todo el mundo no lo vas a cambiar con gritos ni con religión. Y esta mujer me dijo, hice lo correcto. Le dije a mi hijo que a esa mujer, hija de Satanás, no me la presentara, porque no quiero nada con alguien que no sea de Cristo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de ese hijo? Yo tampoco soy de ese Cristo que tú sigues, de esa religión que tú vives. Por tanto, tampoco seré más tu hijo. Religión. Sin embargo, esta mujer predicaba, lideraba, cuestionaba, era la más saludable en la congregación, se ufanaba de tener 3 títulos teológicos, 2 institutos bíblicos que al final no le servían para nada porque son pura basura, porque al final nuestro llamado no es a enseñar teología, sino verdades bíblicas, porque las teologías te sirven para entender el contexto gramatical, el contexto cronológico, las raíces hebreas, griegas, la historia, la cronología de la palabra y de los personajes de la Biblia. Pero la teología no te lleva al cielo, te lleva a una vida santa rendida a los pies de Cristo. Mira, iglesia, cuántas mujeres que hoy señalan, juzgan al marido, al esposo porque se fue de la casa, porque la abandonó, fueron causantes del abandono. Y yo sé que esto no le gusta a muchas personas que lo digan, pero hay una realidad. Cuando se establece un hogar, cuando se establece una pareja, todo lo que suceda en la pareja es compartido para bien o es compartido para mal. Se peca por exceso, pero también se peca por omisión. ¿Cuántos esposos en su momento le decían a su esposa, ven, acompáñame, ven, sal conmigo, ven, vamos aquí, ven, ¿tú qué opinas? Y las respuestas que recibieron fueron gritos, insultos, groserías, obscenidades. Y hoy que están experimentando el peso de la soledad, hoy tienen que aceptar que se equivocaron cuando Dios en su momento les estaba dando la oportunidad de conocer realmente lo que era tener una vida rendida al Espíritu Santo. Porque una señal de que el Espíritu Santo está gobernando un alma es de que hay humildad, dominio propio. Dios no te está diciendo que seas una paloma blanca con una aureola y una ramita de olivo en el pico. Dios no te está diciendo eso. Dios te está diciendo que seas una persona con el corazón de David. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y David se equivocó. David le falló a Dios. Cometió errores cuestionables. Sin embargo, había algo que David lo hacía sentirse desolado. Y era que él sabía que cada vez que le fallaba a Dios se sentía abandonado, solo y sucio. Por eso es que él le decía, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Señor, que espíritu noble me sustente. Porque tener un corazón conforme al corazón de Dios es fundamental para cambiar la raíz del árbol del cual tú vienes. Pastor, es que tú no sabes lo que yo viví con mi familia. Yo sé lo que viví con la mía. Y reconozco que también me he equivocado mucho con la raíz, con el árbol del cual yo vengo. Por eso dije que muchas veces nos justificamos en nuestras acciones, creyendo que somos demasiado santos, demasiado ungidos, demasiado puros para la familia de la cual venimos. Y Jesús dijo, de un árbol malo no da buen fruto. Y si tú eres un buen fruto, entonces el árbol del cual vienes estaba en el plan de Dios. Tu familia es parte del plan de Dios.
Tú eres un movimiento del ajedrecista perfecto llamado Jehová de los ejércitos. Y solo Dios está esperando que tú te rindas, mujer, tú varón, y le digas al Espíritu Santo: la he embarrado de principio a fin. Me he equivocado de principio a fin. Me he escondido en los errores de mi familia para no cambiar los míos. Eso se llama autojustificación. Y la primera acción del pecado cuando Adán y Eva cayeron fue la autojustificación. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ¿qué hicieron? Adán le dijo: la culpa es de esa mujer que tú me diste. Y este tiempo es tiempo de familia, iglesia. Ministerio sano debe enfocarse en la restauración de la familia, porque una familia restaurada es una iglesia en victoria. El árbol necesita seguir dando más frutos buenos. Cambia tus palabras hacia ellos. Cambia tus acciones hacia ellos. Y recuerda que lo que siembras, cosechas. Es cierto que padres que han abandonado a sus hijos después pretenden exigir amor. Sí, esos son casos de casos. Pero un hijo que fue abandonado, rechazado, desechado, que viene a Cristo, debe ser restaurado. Y cuando hay restauración, el rencor sale, el resentimiento sale, la depresión sale. Tú no puedes ver como normal que en tu familia haya una prostituta y digas: qué bueno, ella siempre ha sido así. No, es que mi papá es drogadicto, mi hermano es drogadicto, mi tío es drogadicto. Ellos siempre han sido así, son buena gente, pero son drogadictos. Tú no puedes acostumbrarte a ver que el árbol del cual tú viniste siga enfermo, porque te conviertes de alguna manera en cómplice silencioso del problema del árbol. Y es cierto que tú a gritos no lo vas a cambiar, pero hay verdades que hay que decir. Hay verdades que hay que saber expresar. Tú no puedes callar y permitir que el enemigo te siga día a día cautivando a tu árbol, a tu familia. Tus hermanas, tus hermanos necesitan del Cristo que tú conoces. Tu padre, tu madre necesitan del Cristo que tú conoces. Tus hijos necesitan del Cristo que tú conoces. Tu esposa necesita ese Cristo. Tu esposo necesita de ese Cristo. Y más que palabras, necesita testimonio. Decíamos hace unos minutos que muchos hogares, la generación que nos antecedió a nosotros, se formaron simplemente porque estaba aburrida estar en mi casa y llegó este hombre y fue el único que me miró, lo miré y nos fuimos a vivir, y de allí salió una familia. Tú tienes la oportunidad de hacer cambios en tu vida. Y tu papá, no, mi papá era buena gente. Tuvo 10 mujeres, 25 hijos, preso 4 veces, pero él era buena gente porque él traía la comida a la casa. Esa perspectiva tienes que cambiarla. Deber y amor no es lo mismo. Y si tu hogar ha estado gobernado por el deber y no se ha fundamentado en el amor, este es el tiempo de la familia. Ese es el tiempo de descubrir cuánto amor tienes por tu esposo o cuánto amor tienes por tu esposa y cuánto estás dispuesta o dispuesto a pagar un precio de rodillas por la restauración de tu familia. Nosotros tenemos claro que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Cuando una familia se descompone, o sea, cuando se va la madre, se va el padre, cuando se fragmenta,
sabemos que Satanás está trabajando allí. Y esto no sirve con que usted le diga: Satanás, te ato, te mato, te reprendo, te voto. Esto no va a servir. Perdóname que te diga la verdad, pero eso no te va a servir. Los libros de autoayuda, la esposa que ora, el marido que ora, el hijo que ora, el abuelo que ora, eso no te sirve. Dios trabaja de manera diferente en cada cual. Cada proceso es diferente delante de los ojos de Dios. El hecho de que yo publique un libro diciendo cómo Dios transformó mi vida no quiere decir que en la vida de todo el que lo lea va a actuar igual. ¿Sabes cómo Dios escuchó mi necesidad de Él? Después de 2 días de estar drogado, amanecido, una madrugada sentí que ya no podía más. Escuchaba la voz que me decía: tú no sirves, mátate, tú eres una basura. Y en ese momento de oscuridad empezó a tomar fuerza otra vocecita que me decía que había una esperanza. Aquella palabra que durante 6 años me habían predicado empezó a tomar forma. Y me acuerdo que una madrugada le dije a Dios: si de verdad tú existes. Y mi oración no fue una oración cargada de gloria, de unción, de aceite, de escarcha. No. Yo le dije: Dios, si de verdad tú existes, ayúdame porque no puedo más. ¿Y sabes qué? Quizá no fue la oración más respetuosa. Quizá no fue la oración más inspirada por el Espíritu o más agradable a los oídos del que estuviera cerca. Pero bastó para Dios. Porque desde ese momento empecé el proceso y sigo en el proceso. Sal de la religión. Rompe el molde de la religión en la que has estado viviendo. Sal de esa religión que te ha tenido engañada y engañado. Y es tiempo de familia. Empieza a ser hijo de tu Padre en los cielos. Hazte uno con tus hermanos. Aprende a tomar el proceso y la carga y la lucha de tu hermano como si fuera también tuya. Esto es ser familia. Y cuando empieces a aplicar esto en tu vida, cuando empieces a entender cómo trabaja Dios, entonces lo que Dios ha venido haciendo a través de tu relación con Él va a impactar a los que están alrededor tuyo. No creas que por esa oración de triqui-traqui que haces en las noches, que le dices a tus hijos: venga, que vamos a orar para que su papá vuelva. Padre, aquí te pongo a ese varón y en el nombre de Jesús declaro que su corazón es tuyo. Esto no funciona así. Esto no sirve así. Si tú quieres recibir amor, tienes que dar amor. Hay mujeres que están comprando manuales, se están gastando el dinero que debieran utilizar en otras cosas, buscando manuales para que les vaya bien en el matrimonio. Y quiero decirte, ningún manual escrito por hombre te va a servir para que te vaya bien en el matrimonio. Yo les recomiendo un libro que estoy tratando de leer diariamente, que es el único que he visto que tiene claridad con respecto a cómo restaurar el matrimonio. Se llama La Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu y con poder y autoridad para cambiar al que la lee, al que la recibe en el Espíritu. Terminemos con esto. Salmo 121. Dice así la palabra de Dios. Mira lo que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo respondió por el Espíritu: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y si hacemos una metáfora, en la tierra, cuando Dios la hizo, también Dios hizo los árboles. Y si hemos comparado las familias con árboles, a Dios no le va a quedar grande trabajar en tu familia, pero primero tiene que trabajar en ti.
No repliques en tu hija, en tu hijo, los errores que vistes y que hoy entiendes que se cometieron contigo. Aún estamos a tiempo de ponerle un alto a estos movimientos de las tinieblas para tratar de dañar la familia. Aún estamos a tiempo, aún hay victorias porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aún hemos de adorarle, aún hemos de alabarle. Y quiero decirte algo, aún veremos respuestas. Yo quiero invitarte a que allí donde tú estás, le pidas perdón a Dios, al Padre. Quizás has rechazado a tu hija y a tu hijo, o a tu hijo, porque no piensa como tú, porque no sigue al Dios que Él ve que tú estás siguiendo. De repente el Dios que le estás mostrando no es el correcto. Ah, pastor, pero yo predico, yo sirvo. Eso no sirve. Eso no sirve. Tú puedes ser empleado de una gran empresa, sin ser hijo del dueño de la empresa. Qué bueno que tú formes parte de los herederos de la empresa. Ser hijo de Dios implica quebrantar muchas cosas en nosotros. Mira, iglesia, hermano, hermana que me escuchas, si tienes que llamar a tu hijo, si esta palabra te confronta, te llega, te habla, tira a la basura el qué dirán. ¿Qué importa tu posición social? ¿Qué importa tu posición, tu cargo que ostentas y en el cual te escondes a nivel religioso? ¿Qué importa eso? Eso es basura. Importa que tus hijos, importa que tu familia pueden ser transformadas por un gesto tuyo. Basta ya el resentimiento, basta ya el rencor. Basta ya el cuestionamiento, deja de creer que tú eres superior a todo el mundo. Y si tienes que llamar a alguien, llámalo y dile, perdóname, perdóname. Si te he ofendido con mis actos, si te he dañado con mis palabras, perdóname. Si tienes que llamar a tu hijo y decirle, hijo, perdóname, te he juzgado, me he convertido en tu juez, dame la oportunidad de ser realmente tu padre, de ser realmente tu madre. Te aseguro que algo va a suceder. Te aseguro que algo se va a mover. Porque Dios no es mentiroso. Por algo acabamos de leer que la blanda respuesta quita la ira. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Nos colocamos delante de ti, Señor. Hay personas que en estos momentos, Señor, aún juzgan a su madre. No les importa que es una anciana para ofenderla, para maltratarla, para no honrarla. Simplemente porque esta persona no hace lo que desearías que hiciera contigo. Pide perdón hoy a los cielos. Dile, Dios, aquí estoy porque sé que he dañado vidas. Dios, yo reconozco que muchas de las situaciones que estoy experimentando, que muchas de las soledades que estoy viviendo, que muchos de los procesos, que muchos de los rechazos, Dios, que estoy viviendo, los he fabricado con mi actitud. Perdóname, Dios, porque de repente me he inventado una lista de requerimientos que las personas deben cumplir para poder acercarse a mí. Cuando tu palabra me enseña que aunque padre y madre nos dejaran, tú nos recogerías con todo.
No te importó nuestro pecado, no te importó la basura en la que estábamos, no te importó nuestro adulterio, no te importó nuestra mentira, no te importó nada de lo que habíamos hecho, simplemente nos recibiste, nos abrazaste y nos estás tratando en este momento, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para actuar de una manera diferente o superior a ti? Por eso te pedimos perdón, Dios, por haber dañado vidas, por haber rechazado familia, por haber rechazado hijos, por haber rechazado hermanos. Porque muchas veces en nuestra religión, el hermano que piensa diferente a mí, lo tildamos de hijo del diablo, nos burlamos, nos mofamos de él. Cuando se nos ha olvidado que hay una palabra clara: no llames injusto lo que Dios ha justificado, no ensucies lo que Dios ha limpiado, no maldigas lo que Dios ha bendecido. Quizás muchas veces le has preguntado a Dios con lágrimas: ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué he tenido que sufrir tanto? Pues quizás hoy el Espíritu Santo te dé claridad de las personas que has dañado, de las personas que has herido, de las personas que has maltratado, y que simplemente en tu arrogancia y tu vanidad y tu religión te has quedado callada, te has quedado callado, asumiendo que tú eres superior a ellos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Y danos por tu Espíritu. Danos por tu Espíritu esa humildad necesaria para perdonarnos, para perdonar, para pedir perdón. No importando el rechazo, no importando lo que vayamos a escuchar, simplemente queriendo agradarte en primer lugar a ti, Señor. Hay que vivir lo que la Biblia enseña. Tu palabra dice, Padre, que lo que está escrito, que tu palabra es viva y es eficaz. Y creo en el nombre de Jesús que esta palabra va a edificar, va a restaurar. Y tenemos que aprovechar este tiempo antes de que se abra la cuarentena. Tenemos que aprovechar el tiempo para que haya restauración de familias, para que los templos puedan recibirte, no solo a ti, sino también a los de tu familia, que se dieron cuenta que el fruto que tú tienes vale la pena que ellos lo reciban también. Que el amor que tú les das, ellos quieren también recibirlo. Que la palabra que tú estás viviendo, ellos quieran también vivirla. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que este mensaje pueda trascender, pueda derribar murallas mentales, emocionales, religiosas, y sea usado por tu Espíritu Santo para levantar aún ministros, aún hermanos, hermanas, aún familias, aún aquellos que no te conocen puedan ser tocados por ti, creyendo ellos que hay oportunidad también para sus vidas, y que si alguien los ofendió, que si alguien les hirió, que si alguien les maltrató, se atrevan nuevamente a intentarlo sabiendo que tú no tienes culpa, Dios, de las decisiones de los humanos, que tú no tienes culpa de las decisiones de los religiosos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos en esta hora, Dios, sigue trabajando, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, que sea tu Espíritu Santo restaurando y levantando al caído y llevando a la iglesia de Cristo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gloria a Dios.